Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un tema más de Derecho Internacional Público. El día de hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad internacional. Un tema muy sencillo que tiene que ver con pues algunos de los temas que hemos hablado con anterioridad. El reconocimiento de estados, el reconocimiento de gobiernos, federación de estados, eh, tratados internacionales y todas esas cuestiones que regulan la parte de las relaciones pacíficas entre estados. Vamos a analizar un poquito lo que es el concepto y fundamentos de la responsabilidad internacional y las clases y los efectos que produce la responsabilidad internacional. Vamos a iniciar con el concepto y los fundamentos. Bien, la responsabilidad internacional son sanciones. Así es, son sanciones a las que se pueden hacer acreedores los sujetos del derecho internacional, en especial los estados, por sus conductas que pueden resultar contrarias o violatorias al derecho internacional público. No sé si recuerdan un tema que vimos acerca de las relaciones pacíficas entre estados. Decíamos que para poder generar estas relaciones pacíficas, los estados celebraban convenios, tratados, congresos, conferencias y ciertos actos unilaterales y ciertos actos concertados. Bien, cuando nosotros rompemos ese esquema de las relaciones pacíficas como Estado, cuando nosotros empezamos a invadir, la soberanía territorial de otros estados, entonces empezamos a romper con el esquema de las relaciones pacíficas e incurrimos en algo que se conoce como responsabilidad internacional y nos podemos hacer acreedores a una sanción. Pues eso es en efecto la responsabilidad internacional. Una sanción a la que yo como Estado, sí, me puedo hacer acreedor porque mis conductas están violentando los principios del derecho internacional público, entre ellos la soberanía territorial o sin razón alguna o sin razón aparente, yo estoy eh, violentando a otros estados, tanto en su población como en su territorio o gobierno. Y eso es la responsabilidad internacional. Actualmente no existe un convenio, no existe un tratado internacional que la regule. Sin embargo, existen normas de costumbre internacional. Estas normas de costumbre internacional establecen que la violación a los principios del derecho internacional público de un Estado, va a dar lugar a la responsabilidad internacional. Y bueno, existen 5 supuestos para que exista esta responsabilidad internacional. Vamos a analizarlos. El primero de ellos es el ejercicio de una conducta ilícita, es decir, una conducta llevada a cabo por un sujeto de derecho internacional público con violación a sus obligaciones y en perjuicio de otro sujeto del derecho internacional público. Un ejemplo, para que podamos entender. Hay ciertos estados, ¿sí? Que violan sus obligaciones, por ejemplo, del uso de la no fuerza. Es decir, ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, incluso cuando vimos o cuando ustedes hicieron sus exposiciones de los estados no reconocidos. Decíamos que internamente muchos de esos estados no han sido reconocidos internacionalmente, ya sea porque están invadiendo la soberanía territorial de otros estados o bien porque tienen conflictos internos que resolver y no lo han podido resolver de manera concertada, de manera consensuada. Todos los estados, o uno de los principios del derecho internacional público, es que para resolver cualquier tipo de conflicto internacional que se interponga entre ellos, tiene que ser por medio de la pacificidad, evitar conflictos armados, evitar el uso de la fuerza. Bien, pues un ejemplo de conducta ilícita es precisamente que un Estado atente contra el territorio, la población o el gobierno de otro Estado por medio de la fuerza, ¿sí? Esa es una conducta ilícita. Otro es, por ejemplo,
decíamos que cada estado es soberano porque tiene sus asuntos internos que tratar y la soberanía implica que ningún estado o ninguna persona de otro estado nos puede venir a decir qué hacer dentro de nuestro territorio. Cuando un estado invade esta esfera de la soberanía y quiere intervenir en los asuntos internos de otro estado, también se le considera a nivel internacional una conducta ilícita y por ende pues va a traer como consecuencia una responsabilidad internacional que lo puede hacer acreedor a ciertas sanciones. ¿Sale? Estamos hablando de una esfera importante porque no podemos invadir la soberanía de un estado, tenemos que respetar, esté sucediendo lo que esté sucediendo, tenemos que respetar. ¿Sale? Otro ejemplo de conducta ilícita es, por ejemplo, invadir la soberanía territorial. En la clase anterior, una o dos clases anteriores, no recuerdo con exactitud, hablábamos de el territorio de un estado. Decíamos que los estados tienen soberanía, pueden ejercer dentro de su territorio espacial, dentro de su territorio marítimo, dentro de su territorio terrestre, todas las funciones propias de un estado para satisfacer las necesidades de su población, pero que solamente puede ejercer esos actos soberanos dentro del territorio que tiene legalmente e internacionalmente reconocido. Cuando un estado empieza a invadir este territorio, también se le considera a nivel internacional como una conducta lícita. Eh, entonces, este es el primer fundamento o este es el primer supuesto que debe de existir entre estados, una conducta ilícita, una conducta que va en contra de los principios del derecho internacional público para que se dé la responsabilidad internacional. ¿Vale? Segundo supuesto, que exista un daño, es decir, un perjuicio, que se haya causado un perjuicio en un estado con motivo de una conducta ilícita, daño que puede ser material o moral. Y lo vimos cuando se dio la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando se dio el Holocausto con Hitler, por ejemplo. Cuánto daño físico, cuánto daño material y cuánto daño moral no ocasionaron a la población en ese entonces. Todo eso es lo que genera la responsabilidad internacional, porque estamos generando un perjuicio en otro estado, en otra población, en otra comunidad. Acuérdense que a nivel internacional tenemos que ser muy respetuosos de lo que sucede en otro estado. Por eso, y creo que ya alguna vez mencioné ese ejemplo en una de nuestras clases sabatinas, hace no mucho que hubo un conflicto en Venezuela, se quiso dar un golpe de Estado y había un caos terrible en Venezuela y le pidieron a nuestro presidente mexicano que interviniera. Y él no quiso intervenir, y no porque sea un mal presidente o no porque sea una mala persona, no, sino simplemente porque en cada estado todos los todos los asuntos internos de cada estado son independientes, son soberanos. Ningún mandatario, ningún jefe de estado puede ir a arreglar los problemas internos que hay en ese estado y mucho menos intervenir en ellos. ¿Por qué? Porque a nivel internacional existe la soberanía territorial y debemos de respetar esa soberanía territorial independientemente de lo que esté sucediendo. Podemos ver gente morir y mucho daño causado, pero a nivel internacional no se puede intervenir. ¿Sale? Número 3, debe haber una causalidad entre la conducta y el daño, es decir, algo que conocemos como la relación de causa y efecto, que significa que obviamente debe de haber una causa que motive pues la conducta ilícita y por ende pues que provoque el daño en el espacio territorial de un estado. No lo voy a atacar nada más porque sí, no lo voy a invadir nada más porque se me da la gana, o no voy a intervenir en sus asuntos internacionales nada más porque así lo considero yo pertinente. No. Acuérdense que en derecho internacional público tenemos muy marcados en qué asuntos internacionales podemos intervenir y bajo qué circunstancias podemos intervenir en esos asuntos internacionales. Y generalmente lo hacen los estados por medio de los congresos y las conferencias o los tratados internacionales, pero nunca
arbitrariamente. Siempre tiene que haber una causa, tiene que haber un motivo entre el ejercicio de la conducta ilícita y entre el daño provocado a ese territorio. Número 4, la imputabilidad. ¿Qué significa? El señalamiento de las acciones que ejerza un Estado para dañar a otro. Un ejemplo, eh, cuando se dieron en el año 2001, 2011, no recuerdo con exactitud el año, cuando se dieron los ataques a las Torres Gemelas. Hubo un señalamiento directo hacia un estado en particular quien llevó a cabo ese ataque, a lo mejor por un antecedente o porque ya hay ciertas represalias o porque ya hay ciertas conductas a nivel internacional que han permitido hacer ese señalamiento, esa imputabilidad. A nivel internacional, cuando hay ya relaciones diplomáticas no estables entre un Estado y otro, bueno, a veces y que se provocan daños entre ellos, como por ejemplo los actos terroristas o cualquier otro daño que se produzca a la población de un Estado o al territorio de un Estado, generalmente pues debe de haber una imputabilidad, debe de haber un señalamiento directo hacia un determinado estado que está provocando estos daños y estas conductas ilícitas. De otra manera, entonces no habría una responsabilidad internacional. Es como en materia penal, que levantamos una denuncia, una querella y generalmente sabemos quién es el culpable, qué es lo que estamos haciendo, estamos señalando a la persona. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente, porque ya hay ciertos conflictos que existieron con anterioridad que a lo mejor motiven pues la conducta ilícita y el daño provocado. Lo mismo pasa a nivel internacional. La imputabilidad es un señalamiento directo que puede hacer un Estado a otro de los daños o de la conducta ilícita que evidentemente pues ha afectado pues a su población, territorio o gobierno. ¿Vale? El último supuesto para que se pueda exigir la responsabilidad internacional a un Estado es la culpabilidad. Actualmente el derecho internacional todavía discute sobre pues la famosa reparación del daño. Y comprobar la intencionalidad con la que se llevó a cabo la conducta ilícita y de esta manera pues ocasionar el daño. ¿Qué significa? La intención es muy importante. La culpabilidad sabemos que también funciona de la misma manera en materia penal. Cuando nos damos cuenta si fue un delito prudencial o completamente imprudencial, con qué intención estás queriendo provocar el daño. A lo mejor provocaste un daño a un Estado sin querer, no fue tu intención provocar ese daño, bueno, pues la culpabilidad o la intención con la que se ha provocado un daño, se ha ejercido una conducta ilícita por medio de un Estado a otro, tiene mucho que ver para determinar si existe o no la responsabilidad internacional, porque si fue un asunto meramente sin el afán de dañar al Estado y fue accidental, pues entonces a nivel internacional no podríamos hablar de que existe la responsabilidad internacional. ¿Por qué? Porque no existió dolo, no existió la intencionalidad de provocar el daño. En forma contraria, la Corte Internacional de Justicia, al haber un conflicto entre estados, generalmente toma en consideración la intención que ha utilizado un estado para dañar a otro. Y si se da cuenta que es con la intención de generar represión o de generar represalias contra ese estado, entonces sí estamos hablando de que hay una responsabilidad internacional, porque la culpabilidad del Estado que está generando el daño ha sido con todo el dolo del mundo y con toda la intención del mundo. ¿Vale? Por eso en los conflictos armados que ha habido últimamente y sobre todo, por ejemplo, las guerras civiles que se han provocado, ya ahora las nuevas modalidades de guerra que hay actualmente en el derecho internacional público, pues toman en consideración mucho la parte de la intencionalidad que lleva un Estado al quererle provocar ciertos daños o no a otro Estado para comprobar que existe la responsabilidad
internacional y de esta manera pues poderlo sancionar. Si no lleva ninguna intencionalidad de provocar el daño, pues evidentemente que no hay forma de poder comprobar pues, la responsabilidad internacional. Por eso deben los daños provocados entre un Estado y otro tienen que existir estos 5 supuestos. Si no existe uno de ellos, entonces no se puede acreditar la responsabilidad internacional. Tienen que existir los 5 supuestos: culpabilidad, imputabilidad, una causa para generar el daño y la conducta ilícita. Si no, entonces estaríamos a lo mejor hasta exagerando un poquito la actitud de un Estado con otro, ¿de acuerdo? Ahora bien, la violación a las obligaciones internacionales que tiene cada Estado y que con mayor frecuencia sirven para fundamentar la responsabilidad internacional es la famosa violación a los derechos de los extranjeros. ¿Qué es la violación a los derechos de los extranjeros? Pues son las obligaciones de costumbre internacional que los estados tienen entre sí en relación a los extranjeros que se encuentran en su territorio. Voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que México actualmente está pasando por una crisis migratoria. Desafortunadamente, los haitianos han invadido nuestro país con la intención de, pues ellos, es una cuestión humanitaria, básicamente. Yo no lo veo mal el querer salir de un país en el que no tienes trabajo, en el que las condiciones de vida no son dignas, en el que a lo mejor buscas mejores oportunidades para poder trabajar o sacar adelante a tu familia. Erróneamente hemos encasillado a los inmigrantes haitianos como personas delincuentes, como personas de mala fe, que vienen a causar daños a nuestro país. Probablemente la forma en la que ellos han querido introducirse a nuestro país no ha sido la correcta, porque lo han hecho por medio de la violencia, por medio de dañar a los agentes aduaneros y de exigir, porque así literalmente lo han hecho, han exigido al gobierno mexicano que los dejen pasar, que los dejen incluso hasta establecerse en nuestro país, en lo que ellos, pues su intención pues es llegar a Estados Unidos y que les den asilo político en Estados Unidos, lo cual es una situación que va a ser muy complicada, dada también las condiciones no solamente de la pandemia, sino pues por la cuestión pues, de asuntos internos de Estados Unidos. Entonces, este problema ha derivado en que el gobierno mexicano, como un Estado soberano, como un Estado independiente, tiene que tener cierta observancia de derechos contra esos extranjeros. Los tiene que tratar bien, no tiene que violentarlos, porque son normas de costumbre internacional que, si bien es cierto, no están establecidas en ninguna legislación, en ningún código, en ninguna constitución. La costumbre internacional, ya lo habíamos visto en un principio, es una fuente del derecho internacional que nos obliga a todos los estados a adoptar ciertas conductas de respeto y de tolerancia hacia con otros estados. Y esa costumbre internacional es la que actualmente en México obliga al Estado mexicano a tratarlos con dignidad, con respeto, a apoyarlos, a no violentarlos, a tener consciente de que existen los derechos humanos y que, independientemente de las condiciones y de las formas en las que esas personas están estableciendo nuestro país, merecen un respeto y merecen una consideración. Es lo mismo cuando los mexicanos vamos a Estados Unidos. ¿Qué es lo que queremos? Que se nos trate bien, que se nos trate con respeto, con dignidad, que nuestros derechos humanos no sean violentados, porque son reglas de costumbre internacional que regulan a nivel internacional entre estados. Y desafortunadamente, la responsabilidad internacional de los estados hoy en día se ve o cada vez se hace más recurrente porque los estados violentan los derechos de los extranjeros cuando están en su territorio.
Imagínense si en forma contraria el presidente de la República reprimiera a estas personas haitianas, los expulsara violentamente de nuestro país, no les permitiera el paso, muchos de ellos incluso les han dado trabajo, les han dado casa, en lo que están esperando una respuesta del gobierno estadounidense para ver si los asilan o no. Eh, Les dan muchas facilidades. Para algunas personas puede ser incluso hasta injusto, porque los mexicanos son los que deberíamos de estar recibiendo ese apoyo. Sin embargo, vuelvo a repetir, el Estado mexicano estaría incurriendo en responsabilidad internacional si los expulsara violentamente, si los reprimiera, si no los apoyara, si les violentara sus derechos. Entonces estaría incurriendo en responsabilidad internacional. Y hoy en día es un tema que a nivel internacional ha agarrado mucha fuerza. La violación que hacen ciertos estados a los derechos de los extranjeros cuando se encuentran en su territorio. ¿Sale? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Sí, como población mexicana, a lo mejor sí podemos exigirle al gobierno que esas oportunidades que les da a esas personas mejor no las dé a nosotros, o que por qué no nos protege a nosotros de igual manera como los protege a ellos. Pero ojo, lo que no hemos entendido es que a nivel internacional es nuestro Estado mexicano, si actuara de esa manera, estaría incurriendo en responsabilidad internacional y por ende tendría que estarse haciendo acreedor a ciertas sanciones, lo cual pues obviamente no nos conviene a nivel internacional, sobre todo porque hay tratados, hay convenios internacionales en los cuales México está suscrito y tiene que respetarlos. Entonces, no podemos darnos el lujo, viviendo en las condiciones en las que estamos de por sí, pues que el Estado mexicano sea sancionado por la Corte Internacional de Justicia si violenta los derechos de estas personas. ¿Sale? Entonces hay que entender esta parte. Ahora bien, hay ciertas excluyentes de la responsabilidad internacional. ¿Qué significa? Que hay ciertas causas que como Estado me pueden excluir de que yo sea sancionado por medio de la responsabilidad internacional. ¿Cuáles son esas? El primero, el consentimiento. El que yo como Estado permita que otro Estado intervenga, por ejemplo, en mis asuntos internos. Y eso también pasó alguna vez aquí en México, no tiene mucho. Ahora que fue lo del asesinato de la familia Levarón, que era una familia estadounidense que vivía dentro de los límites territoriales entre México y Estados Unidos y que fueron asesinados, el en ese entonces presidente Donald Trump de Estados Unidos le hizo una llamada a nuestro presidente y le dijo que si él no podía acabar con el crimen organizado, porque había sido algo aberrante lo que le había pasado a la familia Levarón, que entonces él podía intervenir para que se acabara el narcotráfico y toda esta red de corrupción que teníamos en México, que él ponía a su disposición a sus autoridades para poder acabar con toda esta basura en México. El presidente mexicano obviamente se negó, dijo que no, porque éramos un estado soberano. ¿Y se imaginan ustedes si el gobierno de Estados Unidos lo hubiera hecho pese a la respuesta del presidente mexicano? Entonces, el gobierno estadounidense habría estado incurriendo en responsabilidad internacional. En caso contrario, si el presidente mexicano hubiera dado su consentimiento y hubiera aceptado la ayuda que le ofrecía el gobierno estadounidense, entonces no habría responsabilidad internacional porque nuestro Estado mexicano está otorgando su consentimiento para que otro Estado intervenga en los asuntos internos de nuestro país. Entonces, esa es la primera excluyente de la responsabilidad internacional, que un Estado le otorgue su consentimiento a otro para poder intervenir en los asuntos internos. Segundo, las represalias. ¿Qué son las represalias? Pues son conductas violatorias del derecho internacional público que se emiten como respuesta a otra conducta violatoria. Lo que hizo, por ejemplo, Estados Unidos cuando se dio el ataque a las Torres Gemelas. Se da el ataque a las Torres Gemelas, sabía o estaba casi 100% seguro de dónde venían los ataques y qué fue lo que hizo. Invadió parte de Medio Oriente, tomando represalias a lo que había sucedido.
Esa es una excluyente de la responsabilidad internacional para ambos estados. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente, y hay ciertas conductas violatorias entre ellos, ya hay relaciones pacíficas rotas, ya hay una causa que está motivando el que un estado le dé respuesta agresivamente a otro estado, porque ya hay algo que lo antecedió, algo que lo está motivando. Eso en materia internacional se le conoce como las represalias y es una excluyente de responsabilidad internacional. Significa que a ninguno de los dos estados los va a sancionar ni la ONU ni la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Pues porque ya era un conflicto que venía con miras en tiempos pasados. ¿Sale? Otro excluyente de la responsabilidad internacional, la autodefensa. Eh, Cuando obviamente yo estoy cometiendo conductas ilícitas como Estado, pero es para defenderme de un ataque que me están haciendo. Y otro ejemplo, no sé por qué Estados Unidos siempre generalmente interviene en todo este tipo de asuntos en materia internacional, pero también hace no mucho se dio. No sé si sea por la personalidad de ese presidente en ese entonces, pero bueno, se dieron muchas situaciones cuando este presidente estuvo, Donald Trump, nuevamente. Donald Trump, cuando entra al gobierno estadounidense, empezó a visualizar qué es lo que iba a hacer con todas las empresas internacionales que trabajaban en su país. Una de ellas era Huawei. Huawei es una empresa china. Lo que quería hacer Donald Trump era cobrarles mayores impuestos a esas empresas por trabajar en su país. China, obviamente, sabemos que China es una potencia mundial también, que no se iba a dejar y dijo entonces Huawei que no iba a pagar esos impuestos. Ante esa situación, el presidente Donald Trump decidió que entonces sus empresas estadounidenses o las empresas estadounidenses como Google ya no le iba a ofrecer servicio a Huawei o que le iba a cobrar por utilizar sus plataformas y sus servicios. Evidentemente esto no le gustó a China y China en represalia quiso o para defenderse decidió retirar todas sus empresas de Huawei en Estados Unidos. A Donald Trump no le importó porque sabía que había otras empresas que le iban a generar economía al país. No le interesó y rompieron todas relaciones entre Google y entre Huawei. Y si se dan cuenta, ahora los equipos de Huawei ya no manejan las plataformas de Google, ya tienen incluso sus propias plataformas, ya ni siquiera la Play Store manejan. Todos los servicios de Google, todos fueron retirados para Huawei. Y China, como una forma de defensa, como una forma de defenderse ante las actitudes que estaba tomando el gobierno o el Estado, los Estados Unidos, pues decidió retirar sus empresas de Huawei de Estados Unidos y no volver a vender sus equipos en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor no es un conflicto armado, es un tipo de nueva guerra por medio de la autodefensa de un estado a otro, defendiéndose de ciertos actos o de ciertas conductas entre uno y otro, que no necesariamente tienen que terminar en una guerra o en un movimiento armado. Ante este tipo de situaciones también se excluye de responsabilidad internacional a los estados involucrados. ¿Por qué? Porque están actuando solamente en defensa de su territorio, de su población o de su gobierno. Y las acciones no se consideran violentatorias. ¿Por qué? Pues porque es una respuesta a lo que tú me estás haciendo, ¿no? La otra excluyente responsabilidad internacional, pues es un estado de necesidad, ¿no? Como lo que pasó, por ejemplo, en Afganistán hace no mucho, en donde estaba el gobierno estadounidense nuevamente, tenían a los militares en Afganistán y lo que ellos hicieron fue actuar en un estado de necesidad y sacar incluso en aviones estadounidenses a la población que quería salir de ese estado por la situación tan deprimente que estaban viviendo. Obviamente, eh, muchos lo consideraron que Estados Unidos estaba interviniendo en situaciones internas del estado de Afganistán. Sin embargo, otros lo consideraron como
un asunto de necesidad, de poder ayudar a la población que evidentemente tenían miedo de quedarse en ese estado por pues la vida tan dura que dan los musulmanes a las mujeres, ¿no? Entonces, eso es un estado de necesidad en la cual también ciertos estados pueden intervenir en los asuntos internos de otros estados sin incurrir en responsabilidad internacional. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cuáles son las sanciones a las que se pueden hacer acreedores los estados como parte de la responsabilidad internacional? Una de ellas es la reparación. ¿En qué consiste la reparación? Pues en el restablecimiento de la situación anterior a la causa del daño. En algunas situaciones procede la reparación del daño, en el que, bueno, pues yo le causé cierto daño a cierto estado, hay forma de restituirlo, hay forma de repararlo, lo reparo sin ningún problema. Pero hay otras ocasiones en las que no es factible la reparación del daño, porque los daños provocados, como por ejemplo lo que pasó en las Torres Gemelas, pues es una situación que no se puede reparar el daño. ¿Cómo reparas el daño de la vida de muchas personas que murieron en ese evento? ¿Cómo reparas la construcción? Bueno, a lo mejor la construcción desde la puedes reparar, ¿no? Las vuelves a levantar, pero costó creo que 10 o 11 años hacer esas Torres Gemelas, pero la vida de las personas ya no la puedes reparar. Hay ciertos eventos o ciertas circunstancias que en materia de responsabilidad internacional se pueden reparar y esa es una de las sanciones. Obligas al Estado a que te repare el daño causado y que te restituya las cosas al estado anterior al que fuera causado el daño. Y la otra sanción es la satisfacción. A nivel internacional se le llama como satisfacción, que significa o que implica la aceptación oficial de la responsabilidad y del daño causado y además el ofrecimiento de una disculpa pública. Vamos a suponer que lo de las Torres Gemelas no lo vamos a suponer, es una realidad, que no se puede reparar el daño de las personas fallecidas en ese evento o en ese ataque terrorista. Lo cierto es que una de las sanciones que le pudieron haber impuesto a Irak, ¿sí?, que fue uno de los estados involucrados en este ataque terrorista, fue que aceptara que él había sido y que además ofreciera una disculpa pública, algo que nunca sucedió, evidentemente, pero es una de las sanciones que la Corte Internacional o que incluso la ONU puede interponer a un Estado cuando se trata de una situación que no se puede reparar. Solamente el que acepte la responsabilidad y que pida una disculpa pública, aceptando que en efecto siente haber causado ese daño en el territorio, en el gobierno o en la población de un estado. ¿Sale? Bien, espero que hasta aquí vayamos bien. Ahora bien, existen dos clases de responsabilidad internacional, una conocida como responsabilidad por ilicitud y otra conocida como responsabilidad sine delicto o sin delito. La responsabilidad por ilicitud tiene su fundamento o se funda en una violación de la obligación, es decir, en un hecho ilícito que evidentemente va a causar un daño jurídico a otro estado y que exige el retorno a la legalidad. Es decir, la responsabilidad por ilicitud es cuando yo como Estado rompo los principios del derecho internacional público por medio de conductas no aprobadas internacionalmente y le estoy causando un daño a otro Estado. Puede ser, y ya lo dijimos, invadiendo su esfera territorial, puede ser por medio de conflictos armados, puede ser a lo mejor incluso hasta por el rompimiento de tratados internacionales, no consensuado, obviamente, o por otro tipo de situaciones que dañen gravemente a un Estado en particular. En este tipo de responsabilidad se atribuye al Estado la conducta de ciertas personas cuando están actuando en determinadas circunstancias. ¿Qué significa? Que sus comportamientos, ya sea que se consideren un hecho del Estado, cuando sus órganos de o cuando son órganos del Estado, o cuando ejercen atribuciones del poder público o actúan bajo la dirección o control de aquel. ¿Qué significa?
A este tipo de responsabilidad se le puede atribuir, obviamente, o hacer la imputabilidad, porque les decía, es uno de los elementos para acreditar la responsabilidad internacional, se puede hacer la imputabilidad a personas, individualmente hablando, que el Estado las haya mandado para causar un daño, o que trabajen para el Estado, o que sean órganos del Estado, o que ejerzan ciertas funciones que el Estado les ha concedido. Entonces, ante estas circunstancias se va a considerar que el Estado es responsable de las conductas ilícitas que ha generado y de los daños que ha provocado. No importa si eres un particular, no necesitas actuar como gobierno, puedes actuar como individual, pero siempre y cuando tú seas parte de la estructura del Estado o del gobierno. Solamente así el Estado se considerará que ha caído en responsabilidad internacional por ilícito, ¿verdad? Y bueno, en este tipo de responsabilidad, la reparación, aquí se tiene que dar la reparación, forzosamente la sanción que se debe de dar es la reparación del daño, que consiste en, evidentemente, en borrar las consecuencias del hecho ilícito y tratar de restablecer la situación al estado en el que se encontraban antes de generar el daño provocado, ¿vale? Digo, ya si en un caso extremo no se puede hacer la reparación del daño, entonces la sanción que implica por este tipo de responsabilidad, pues será la disculpa pública y la aceptación de que sí fuimos nosotros los que hemos provocado el daño, ¿vale? El otro tipo de responsabilidad es la responsabilidad sine delicto, o también llamada sin delito. Esta encuentra su fundamento en el daño producido por un hecho lícito. Es decir, no hay un daño jurídico y no existe el reclamo del retorno a la legalidad. Es decir, lo hice sin intención. No quise hacerlo o fue un accidente. O nos equivocamos y desafortunadamente provocamos un daño. No quisimos hacerlo, no fue una conducta completamente planeada o una conducta completamente dolosa, sino culposa, fue sin querer, fue accidental. ¿Sale? Es decir, se le considera que este tipo de responsabilidad se le llama responsabilidad natural. Es decir, es parte de una responsabilidad sin culpa, porque admite ciertas excepciones. Aquí entra lo que yo les decía hace un momento, la intencionalidad. ¿Con qué intención estás causándole un daño al Estado? ¿Fue sin querer o fue con todo el dolor del mundo? Bueno, pues si fue un accidente y no quisimos provocar este daño, se le considera que es una responsabilidad sin culpa. ¿Sale? Aquí la sanción que se impone, pues es prácticamente una indemnización, se le conoce como indemnización. Que más que tener el carácter de una sanción, pues es de una prestación. No es una sanción como tal, como no quisiste provocar el daño, ahora lo que vas a hacer es indemnizar al Estado con la intención de subsanar los daños que le has provocado. No es una sanción, se le conoce como prestación internacional, el hecho de que yo tenga que indemnizar por los daños ocasionados. Es como cuando chocamos en la calle, fue un accidente y reconozco mi responsabilidad, yo fui. No te preocupes, te pago los daños, porque fue mi culpa, ¿no? Esa conducta no conlleva una sanción, es más que nada una indemnización o una prestación debida que yo tengo que cubrir por los daños provocados, porque además estoy aceptando mi responsabilidad y estoy aceptando que sí me equivoqué, ¿vale? En este tipo de responsabilidad, ojo, las conductas que originan el daño no se atribuyen al Estado, es decir, generalmente son provocadas por individuos comunes que representan al Estado, que forman parte de nuestro Estado, pero como no los ha mandado el Estado a hacer ese daño, a provocar ese daño, pues la responsabilidad internacional como tal no se le va a atribuir al Estado, ¿vale? O sea, no incurren en responsabilidad. Ahí hay que destacar pues la diferencia entre una y otra. Mientras una actuamos con todo el dolo y con toda la intención de provocar el daño, a lo mejor hasta incluso
con la intención de tomar represalias contra ese Estado, y la otra lo hago completamente sin intención, sin dolo, fue un accidente, no quise provocar los daños y por ende no podemos atribuirle la responsabilidad internacional al Estado, ¿vale? Porque no, como tal, no quiso provocar un daño, ¿ok? Bien, pues esto es lo que es la responsabilidad internacional. Podemos aplicarla a las exposiciones que hicimos hace algunas clases sobre los estados no reconocidos. Hasta qué cierto punto cada estado tiene responsabilidad internacional, dependiendo los daños que ha provocado y la intencionalidad que han llevado esas conductas ilícitas, y hasta qué cierto punto ha sido todo meramente accidental, ¿no? Nosotros pues no hemos tenido como tal responsabilidad internacional, o nuestro Estado mexicano no ha tenido una responsabilidad internacional hasta el momento, porque nunca hemos invadido esferas territoriales de otros estados, ni tampoco hemos intervenido en asuntos internos de otros estados. Hubiéramos incurrido en responsabilidad internacional si a lo mejor nuestro presidente mexicano hubiera decidido o tomado la determinación de poder intervenir en los asuntos internos de Venezuela. A lo mejor ahí sí hubiera incurrido en cierta responsabilidad internacional si él hubiera decidido intervenir. Sin embargo, no lo puede hacer por algo que se conoce como la soberanía territorial en materia de derecho internacional público y de soberanía de estados, que es respetar todo lo que tenga que ver con los demás estados, ¿no? Entonces, eso es lo que es la responsabilidad internacional. Espero que haya quedado claro el tema, es muy sencillo de entender, de explicar también, y de cualquier manera, bueno, pues lo vamos a retroalimentar en la clase sabatina, ¿sale? Agradezco mucho su atención, cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Gracias.